vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Thank you, thank you. So, what is a day without immigrants? It is a demonstration. Where you at? Listen to us. What do we want? When do we want it? When do we want? When do we want it? Thank you, Biden and Democrats. We are tired of you playing games with our lives but not fulfilling your promises. The immigrant right movement has been fighting for a path to citizenship for more than 30 years, and even though we've had some victories like DACA and TPS, we won't ever stop the fight until we gain a path to citizenship. In the most recent years, we've felt power in the 2020 elections, where immigrants' vote made it possible for Democrats to win battleground states like New York, Arizona, Georgia, Pennsylvania, among others. This made it possible for Democrats to have a majority in the Senate and for Biden to win the presidency. Raise your hand if you went out and voted, or if you organized, if you canvassed. Since January of last year, we've been protesting all across the country, even during the pandemic. Our community did caravans, protests, including a massive protest in May with over 3,000 people, and in September with 10,000 people, which means that it made it possible for a bill in which citizenship would pass the House. Who remembers the 2 weeks over at Senator Smoocher's house in New York protesting that the Senate took away citizenship from the bill? Or the action at Vice President Harris in DC, where undocumented Asian brothers and sisters slept during cold months of November. A whole year of massive actions and sacrifices that bring us to this moment, a moment in which we see Democrats as cowards. Even though they have the power to include a path to citizenship in the Build Back Better proposal, they decide to cross their arms and ignore the immigrant community, forgetting the promises that they have made to us. What do we want? Citizenship! When do we want it? Now! That's why today we yell, Democrats, listen. Democrats, Listen! we're in the fight. Democrats, listen, we're in the fight. That's right. We are here today protesting in Washington, D.C. We are proud to celebrate that we got 30 cities across the country to protest today. When we organize, we win. So let's remember that today's message has to focus on the fact that we, as an undocumented community, organize and win. Democrats, don't hide citizenship or we'll vote you out. Democrats, don't hide your citizenship or we'll vote you out. That's right, today we are one of the 30 cities that decided to join the movement and organize protests across the country that are also demanding for Democrats and Biden to include a path to citizenship in the Build Back Better plan and end deportations now. Today we are out in the streets, but this doesn't end here. The most important thing to remember is when we go back home to our communities, we organize in our states, in our neighborhoods, in our schools for a pathway to citizenship. We will continue going out in the streets until we have a citizenship for all. What do we want? Citizenship! When do we want it? Now! ¡Sin papeles! Vamos a... Parece que la agenda ya va a comenzar y me dicen que está... O vamos a ver qué es lo que pasa, parece que están reestructurando. La libertad es la única bandera. Oye, mi gente, traemos la fuerza, la unidad. ¡El pueblo! ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Papeles! ¿Qué queremos? ¡Papeles! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Biden, escucha! ¡El pueblo está en la lucha! Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, simplemente le quiero dar las gracias a todos ustedes que están aquí y obviamente todos los que ayudaron a organizar este evento y eventos en todas partes del país.
Es increíble pensar cómo en solo 14 días pudimos lograr tanto. Lo que empezó con simplemente una idea en las redes sociales se convirtió en un movimiento donde hay varios líderes comunitarios, miembros, negocios, personas de todo tipo apoyando este movimiento, y pues la verdad que es algo muy especial. Ahorita mismo estamos enfrente de la Casa Blanca, está súper frío y somos miles de personas. Imagínense con más tiempo de planificación, en un día más lindo, vamos a hacer millones, y hay que usar esto como una base para seguir creciendo, porque hay que entender que no se puede lograr el cambio en un día, sino que tenemos que ser persistentes, y si el gobierno no responde mañana, pues volvemos en un mes, y si no responden, pues volvemos y volvemos y volvemos, y seguimos insistiendo. Y pues más allá de lo que viene siendo este evento, hay que entender que como comunidad tenemos que estar más involucrados día a día en el sistema político. Ahí hay varias organizaciones que tienen la información para llamar a la Casa Blanca, sus senadores. Hay que hacer ese esfuerzo. Además de eso, hay que organizarnos a un nivel comunitario, hablar con sus vecinos de la importancia. Cuando vengan las elecciones en noviembre, pensar muy bien por quién vamos a votar, porque esto no se trata de un día de venir y tomarse fotos, sino se trata de un movimiento, de verdaderamente luchar por una reforma migratoria que llevamos esperando yo desde que nací, 36 años desde la última reforma. Ya es hora, y pues como ustedes pueden ver, a pesar de las condiciones, a pesar del poco tiempo, somos miles aquí, con más tiempo seremos millones, así que gracias a todos los que están apoyando, y pues seguimos adelante, y que Dios me los bendiga. Saludos, mi gente. Esta cultura, con su permiso, le queremos regalar. ¡Sí se puede! 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 Caminando por atrás. A la calle. So you're going to have the Northeast Quadrant. The corner over here, we're going to rough it off with police to protest. We're going to leave the Northeast Quadrant of Lafayette Park open for you. Okay. So you don't have to all go to 8th Street. Okay. So disperse a little bit, but you can have that Northeast Quadrant that we're going to give you. This quadrant right here in the It's corner? all the way in the corner, the right-hand corner by 8th Street. All the way in the right. We'll push you out to it. I'll tell you when. Okay. Vamos allá a la esquina, tenemos que desalojar todo este bloque porque va a haber un evento, so tenemos que ir allá a la esquina, al cuadrante extremo, al otro lado, so tenemos que desalojar, por favor, porque van a hacer un evento. Ayúdenos a desalojar. Ayudamos, tenemos que salir al parque, todo este parque está cerrado. ¿Dónde estás? Que no vayas a quedar. Esposa de Biden va a caminar el perrito, entonces necesita que todos salgamos. Y es verdad, es... Está cerrado el parque. ¿Pueden mover, por favor? Ya todos vamos a ver. ¡Ganamos los papeles! El niño, si tiene licencias, el país va a tener papeles. Tienes que moverte las cosas. Vamos para atrás, muchachos, vamos para atrás. Aquí están bien, pero Poco a poco nos van votando. Por fin. Dígale a Biden que necesitamos que nos escuche. ¿Ok? we deserve respect. We deserve respect.